buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por su presencia, sobre todo aquellos que han venido del otro lado del Atlántico, que el esfuerzo es mucho mayor. Es difícil en una confederación hidrográfica de un río que tiene en este momento, que llevamos 3 años, que lleva un déficit estructural y además ahora se añade una situación todavía mucho más grave con 3 años de prolongada sequía. Es muy difícil, como decía Gerardo Escudero, salir de la caja y hablar ahora, pues en general, de la situación del agua en toda América, en Iberoamérica, en América Latina y en España. Pero bueno, es el encargo que me han hecho y lo hago con mucho gusto. Quizás voy a utilizar unos datos. Tuve la suerte de trabajar en un proyecto con una revista, un artículo del agua en Iberoamérica dentro de un contexto con las Naciones Unidas que patrocinó el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que está en Internet. Son los datos que voy a utilizar como introducción. Como vamos un poco mal de tiempo, también vamos a cortar, y se han dicho muchas cosas que yo creo que vamos a intentar pues no repetir lo que se ha dicho. Entonces, como primera introducción, yo le llamaría Iberoamérica, América Latina y España lo reuniría en una palabra, Iberoamérica. Todos conocemos que es un país riquísimo en recursos naturales, pero en España no se conoce que Iberoamérica concretamente, es la gran potencia del mundo de agua. El 40% del agua del mundo está en Iberoamérica. Los grandes ríos que todos conocemos, Amazonas, Orinoco, Paraná, Paraguay, Magdalena, río San Francisco. Y, por ejemplo, también el acuífero transfronterizo del Guaraní, que es el mayor acuífero, el mayor depósito de aguas subterráneas del mundo. O sea, estamos hablando de un país rico. En población, Iberoamérica tiene algo más de 500 millones de habitantes, es decir, en habitantes es parecido a la Unión Europea, pero sin embargo es una zona muy poco poblada, la densidad por habitante es bajísima. La disponibilidad de agua, como consecuencia del volumen importante y de la poca población, la media está en 46.000 metros cúbicos por habitante y año. 46.000. Si nos fijamos bueno, esto es la media. Hay países como México que pueden estar en 4.000, es decir, hay unas diferencias importantes. Si fijamos esos 46.000 frente a España, en España la media está en algo sobre los 3.000. Es decir, España es dividir por 10, más de dividir por 10. Pero si nos fijamos en la cuenca del Segura, nuestra disponibilidad es de 300. Es decir, tendríamos que dividir por 100, en 2 escalones en la escala logarítmica. Por tanto, esta situación se añade que también en Iberoamérica hay, como en España, y ya establecemos el paralelismo, hay una desigualdad territorial. Es decir, el norte de México tiene problemas, Chile, lo hemos visto también, tiene problemas en el norte, en el centro de México, partes de Bolivia, partes de Perú. Perú es un caso significativo, con 70.000 metros cúbicos por habitante y año, sin embargo, tiene una parte de la zona del Pacífico de Perú que prácticamente no tiene agua, el nordeste de Brasil también tiene. Y otra característica muy importante, además de este desequilibrio, es que la población, el 80% de la población se concentra en las ciudades. Es decir, que entonces el gran problema que tiene Iberoamérica es llevar esa disponibilidad de agua para atender esas grandes ciudades y que, como son pues, la ciudad de México, que es la segunda ciudad del mundo, después de Tokio, en población con más de 20 millones de habitantes, bueno, la ciudad de Río de Janeiro, la de Sao Paulo, en fin, Buenos Aires, en fin, conjunto de ciudades. En cuanto al uso del agua, toda esta cifra la doy para asentar un poco también el debate. En cuanto al uso del agua, la presión del hombre sobre el agua es del 2-3%, según países, en algunos países más. En México, por ejemplo, llega a ser el 17%. En España es el 20%. Se ha dicho la cifra aquí. 110.000 hectómetros cúbicos al año, se gastan 20.000, son aproximadamente 21.000, exactamente el 20%. En el tema surge también el problema de estas grandes ciudades, hay que abastecerlas de alimentos. Bueno, pues América cuenta con grandes praderas, sobre todo Brasil, Argentina, donde es el agua de lluvia la que provoca, se produce esa gran cantidad de alimentos, y podemos estar hablando de estas praderas de 150 millones de praderas en toda Iberoamérica. Estados Unidos tiene la misma cantidad solamente para una población de 300 millones. Es decir, que hay una diferencia. Y en cuanto a
zona regable, podemos estar hablando de que toda Iberoamérica tiene unos 20 millones de hectáreas. Destaca mucho México, con 6 millones, más de 6 millones de hectáreas, lo ha dicho el representante. México yo creo que tiene un futuro extraordinario en cuanto al regadío, porque es el mismo papel, México tiene el mismo papel que tiene el Levante español, con relación a la Unión Europea, está cerca de un gran centro consumidor, estamos hablando de 400 millones entre la población de México y los 300 millones que tiene Estados Unidos, es decir, y tiene clima, tiene competitividad de esos productos, tiene tecnología. México yo creo que es el gran futuro del regadío y una potencia mundial con 6 millones, como digo, de hectáreas. Brasil unos 3 millones, equivalente a España. Brasil tiene la misma superficie regable que España, no olvidemos, es el país que tiene más regadío de toda la Unión Europea. Y bueno, y el resto Chile, pues 2 millones de hectáreas, Argentina otros 2 millones de hectáreas, Perú también son potencias emergentes en este asunto. Energía eléctrica es la gran reserva del mundo, mucha agua, mucha energía eléctrica. El componente eléctrico hidroeléctrico de media en toda Iberoamérica es del 50%, viene del origen hidroeléctrico, mientras que en España, por ejemplo, no llega al 10% la energía hidroeléctrica, una energía magnífica. En cuanto al sistema de abastecimiento, pues claro, surge el problema con esas grandes ciudades, como digo, la metrópoli de México, que después de Tokio es, como digo, la segunda ciudad del mundo, que necesita 1000 hectómetros cúbicos para abastecer esa gran ciudad. Y bueno, y esto del abastecimiento de las ciudades, pues también tiene otra cuestión de depuración de las aguas, que quizás luego a lo largo del debate introduciremos, que bueno, que esto forma lo que se llama el sexto objetivo del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Todos sabemos que las Naciones Unidas para el progreso del mundo ha establecido 17 objetivos de desarrollo sostenible y el sexto objetivo es precisamente el abastecimiento y el saneamiento. El segundo objetivo es la agricultura sostenible y es la alimentación de las personas, es decir, todos estamos muy relacionados con las grandes políticas mundiales. Desalación prácticamente en América muy poquito en contenido y trasvases también hay trasvases en América, los hemos visto esta mañana, yo añadiría alguno, el trasvase de la Ciudad de México, no es tan grande, pero se abastece también con un trasvase del río Cutzamala y el Brasil, el gran trasvase que está planteado del río San Francisco que lleva la Autoridad Nacional del Agua. Y yo quizás la cuestión más significativa, y ya para cerrar este primer marco, estarían los aspectos de gobernanza del agua. Yo creo que los grandes problemas que preocupan, y bueno, tendremos ahora por eso, es el déficit de infraestructuras que hay en Iberoamérica. Este es el gran problema y cómo atender con las políticas presupuestarias de las naciones, de los países, cómo atender ese déficit de infraestructuras, cómo introducir las políticas tarifarias para poder cubrir ese déficit. Quizás otros temas son también de tipo de enfoques sectoriales en la gestión del agua. En Europa la Directiva Marco del Agua nos hace los principios de unidad de cuenca, de unidad de planificación hidrológica, una planificación con la gestión integrada de los recursos hídricos, es decir, teniendo en cuenta no solamente las demandas, sino también el medio ambiente, los usos sociales. Y eso quizás todavía está por desarrollar. Iberoamérica. Enfoque sectorial, administraciones por tramo de río, es muy frecuente, por estados, eso también pasa, o sea, no hay unidad de cuenca. En definitiva, una ruptura del ciclo hidrológico del agua, una ruptura que puede ocasionar vacíos, duplicidades, complejidad y sobre todo que nos apartemos un poco del interés general y que pueda llevar al deterioro del recurso. Yo creo que se está avanzando mucho, hay muchos países que ya están introduciendo las labores de gestión de cuenca, se está avanzando, la unidad del ciclo hidrológico también. Y el tema de la planificación, es decir, ir a una gestión de los recursos hídricos, que al final la planificación hidrológica es un método racional para buscar el interés general en materia de agua. Esto, bueno, se fue establecido en la cumbre de Johannesburgo del año 2002 y se implantó precisamente en México, en el cuarto Foro Mundial de México del año 2006, quedó establecido esta gestión integrada de los recursos hídricos. Es decir, que en la parte americana no hay escasez, pero sí yo creo que hay que avanzar en los temas de gestión y de infraestructura. En la parte española, a grandes rasgos, pues España es un referente en la cultura, tiene una cultura milenaria, está enclavada en la zona occidental, es un país de la OCDE, con unos ríos irregulares, con una trayectoria occidental, con una gestión por cuenca desde el año 1926, es decir, antes de las directivas europeas ya existían las confederaciones hidrográficas, la gestión de cuenca, con grandes empresas de ingeniería, 1.300 pesas tenemos en España, y
con un problema no resuelto en España todavía, que es el déficit estructural. Y bien, y vista este primer marco general, yo ya me voy a dirigir a Francisco Cabezas, que es un lujo tener a Francisco Cabezas, porque los que somos de Murcia, es una persona de Murcia, pues lo vemos todos los días y no nos llama la atención, pero es un primer espada mundial, yo creo, en temas de gestión. Él ha llevado la planificación nacional, autor del Libro Blanco del Agua, fue subdirector general de planificación, proyectó el Plan Hidrológico Nacional, como digo, el trasvase del Ebro, todos se gestaron en ese momento que hubo de euforia en España y que, bueno, que se llegó a la cumbre, yo creo, de la planificación hidrológica. Yo le preguntaría a Paco, bueno, ya un poco centrando los datos de España y de la cuenca del Segura, le hablaría de esos 80.000 hectómetros cúbicos que se van al mar, eso es una cifra que se ha dicho esta mañana, que es el 20% del consumo. Solamente se consume el 20%, la presión sobre el recurso es el 20%, y hablaría pues de esta, que nos hable también de este déficit, de estos 330 metros cúbicos que tiene la cuenca del Segura por habitante, cómo se puede hacer, que cómo compatibilizar esto con un uso intensivo, con ser una gran potencia europea y mundial en cuanto a la exportación de frutas y hortalizas, con unas condiciones excepcionales de producción, con unos sistemas de tecnología ya muy contratados, con investigación de especies, de variedades, con una red comercial, red logística y con 500 millones de consumidores, que son los de la Unión Europea. El tema del cambio climático también lo tenemos ahí encima. Nosotros en nuestra planificación hidrológica vigente ya tuvimos que hacer una reducción del 15% de los recursos y en el siguiente escenario de planificación estamos ya analizando las cifras que habrá que añadir otro 5% más. Es decir, estamos hablando de cifras del torno al 20%. Tenemos una superficie estable de regadío, pero tenemos un déficit que no se puede atender. Hay incertidumbre, a pesar de utilizar recursos superficiales, recursos subterráneos, los recursos no convencionales, desalación, reutilización al máximo. Tal. El agua se va al mar. Entonces, mi pregunta es, Paco, ¿qué opinas tú de esto? Es una pregunta compleja, difícil de sintetizar, pero no tengo más remedio que hacerte esta pregunta. Difícil de sintetizar, efectivamente. En primer lugar, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a los organizadores de esta jornada, que me parecen magníficas, francamente, magníficas. Y enhorabuena por su felicitación también por el éxito en la organización y por lo interesante que yo creo que están resultando para todos. Es muy difícil atender con una cierta solvencia este encargo que me hace Miguel Ángel, porque resumir todo esto pues es muy complicado. Por otra parte, ya se han dicho muchas cosas y es difícil hacer alguna referencia nueva, aportar algún dato nuevo, alguna idea nueva. Yo voy a subrayar lo que creo que es más relevante de este panorama que ha sugerido Miguel Ángel, lo que me parece más relevante y cómo creo yo cuál es pues, la situación y el devenir y el curso que esto puede tomar en el próximo futuro. España, efectivamente, ya se ha dicho, es un país maduro hidráulicamente. Hace ya muchos años fundó una larguísima tradición de desarrollo hidráulico, tanto de las infraestructuras como de las instituciones en materia del agua, cosa de la cual a veces no se habla mucho y me parece especialmente relevante. España es un país muy antiguo, a veces demasiado, en algunos aspectos donde la historia pesa demasiado en ocasiones, ¿no? Aquí los riegos de Murcia donde estamos pues son medievales, como se sabe, ¿no? Incluso hay quien dice que quizá anteriores, ¿sí? Y las instituciones en torno a la organización de los riegos pues también son instituciones medievales, en algunos casos muy antiguas, y que el paso del tiempo no ha hecho sino pues enriquecer y aumentar, ¿no? Hay un marco pues físico de infraestructuras y de realizaciones e institucional también, de organización no solo de lo de la Administración, sino también de las comunidades y de las agrupaciones de usuarios, muy consolidado y muy antiguo. De hecho, es bien conocido que esa influencia de la organización institucional pues fue, de alguna manera, un patrón para muchas legislaciones y muchos códigos americanos. Antes comentaba con José Luis Mendoza, la herencia española es evidente en la legislación de aguas de muchos países latinoamericanos. Y no solamente latinoamericanos, también incluso en Estados Unidos, en las zonas meridionales del sur, la zona de Arizona, zona de mayor influencia española, Nuevo México, todavía persisten viejas instituciones, incluso con nombres españoles.
La acequia, por ejemplo, es una palabra que se encuentra allí con cierta frecuencia, ¿no? Por tanto, es un país, como digo, muy desarrollado, muy antiguo y muy maduro. ¿Quiere decir eso que está todo hecho? Pues en absoluto. Pese a las muchísimos ingentes realizaciones que se han realizado en los últimos, vamos a decir, segunda mitad del siglo XX, que es la época del gran desarrollo hidráulico y de la, digamos, modernización del país hasta los niveles actuales, pues los avances en la red de suministro han sido espectaculares. Los avances en la regulación hidráulica, los avances en los sistemas de comunicaciones, de conexiones de agua, las conducciones, los sistemas para uso con mayor eficiencia, los sistemas de acceso al agua potable, los sistemas de potabilización y acceso al agua potable, los sistemas de saneamiento, de reutilización, son logros extraordinariamente valiosos y de los cuales pues, creo que España legítimamente puede sentirse muy orgulloso. Esto es, como digo, desde siempre, y no solamente, y no vinculado de una manera específica a la necesidad de la satisfacción de la normativa europea, sino con anterioridad, como también sugería Miguel Ángel, pues con anterioridad a la normativa y a las directrices europeas, pues estas preocupaciones han estado desde siempre con matices, a veces con alguna diferencia, pero desde siempre han estado en la preocupación y en el sentir y en el pensamiento hidráulico español. Pero efectivamente, se ha dicho ya, pero es obligado repetirlo, además en el sitio donde estamos y en la coyuntura además en la que nos encontramos. Pese a todos estos avances, que son extraordinariamente relevantes, pese a todos los logros conseguidos, pese a toda la organización institucional que hay detrás de todo esto, pese a la idea en su día visionaria de la unidad de administración por cuencas hidrográficas, en un mecanismo absolutamente novedoso en todo el mundo, y que solo, bueno, pues quizá la experiencia del Valle del Tennessee fue algo parecido, pero una figura absolutamente nueva y que se exporta a muchos lugares. Pese a todo ello, y aunque pueda parecer sorprendente, pues hay un gravísimo problema que no está resuelto. Se han resuelto muchos, pero este no está resuelto. Se ha dicho, pero me veo obligado a repetirlo. Y es el problema de la escasez, gravísima escasez de fondos, que atenaza no a España, porque sería exagerado decir eso, pero sí una parte significativa. También la intervención de Juan Marín lo ha expuesto con mucha claridad. Hay una parte de España, rincón del sureste español, donde hay un muy grave problema porque se mezclan dos circunstancias dramáticas. Se mezcla, por un lado, una estructura productiva absolutamente desarrollada, modélica, con una tecnología muy avanzada, con unas redes comerciales, que también es una cosa muy importante, y un sistema de distribución y comercialización de productos agrícolas, no ya en España, sino, por supuesto, en Europa y en todo el mundo, extraordinariamente madura y consolidada ya, abarcando multitud de mercados internacionales, y con todo eso en condiciones de plenamente operativas, por supuesto con la infraestructura desarrollada, con los riegos modernizados, y se encuentran con que eso ya existente, vivo, y no un plan de futuro, sino una realidad actual, se encuentra con que no tiene agua. Y no tiene agua no de una manera coyuntural o en cantidades reducidas, sino de una manera, en mi opinión, estructural y en cantidades muy significativas. No estamos hablando de pequeñas reducciones sobre las previsiones del pasado que permitan un cierto reajuste. Estamos hablando de algo que, en mi opinión, puede conducir a un cambio verdaderamente estructural en el modelo social y económico del territorio del sureste español. Esa es mi opinión. Creo, además, que la situación de sequía que estamos viendo ahora lo que hace es exacerbar esta situación. Pero esta situación es de fondo. Puede ahora, por fortuna, hoy está lloviendo, efectivamente, y puede seguir lloviendo, y podemos tener una época de bonanza y de tranquilidad, digamos, de refrescar los ánimos, aparte del campo también los ánimos. Pero eso no resolverá el problema, que es, en mi opinión, un problema de fondo, permanente, y que se agravará con el paso del tiempo. El problema no solamente es económico, es un problema ambiental de primer orden, un problema que amenaza a la estructura, como digo, territorial, y que creo que puede aumentar. Antes se ha dicho, comentaba Miguel Ángel también, la situación o las perspectivas respecto al cambio climático. Yo creo que el cambio climático, me gusta empezar a hablar ya no de cambio climático, sino del cambio hidrológico. Es decir, el cambio climático, una de las consecuencias que tiene es el cambio del régimen hidrológico de los ríos y de las corrientes. Y yo creo que en estos momentos tenemos evidencia científica suficiente como para afirmar que empieza a ser perceptible no ya el cambio climático, que a estas alturas casi nadie duda, la evolución de las temperaturas, etcétera, sino del cambio hidrológico. Es decir, se está produciendo un cambio en el régimen fluvial de los ríos de buena parte del mundo. Desde luego en España se está produciendo en algunos lugares. Y aquí eso es perceptible y de una forma inmediata. Lo que está sucediendo, se habló también antes,
pero creo que es un asunto importante lo que está sucediendo, por ejemplo, pues con las cabeceras, con la cabecera del Tajo. El hecho de que durante meses ya, desde el mes de mayo, si no recuerdo mal, no haya venido ni un metro cúbico, ni un litro de agua procedente del Tajo, la situación de extrema escasez en la que se encuentra aquello. Creo que son fenómenos de fondo que van a persistir y que no se van a solucionar de un momento para otro por más que llueva. El cambio climático es una realidad que obligará a reconsiderar muchas de nuestras percepciones de este problema y que obligará a producir adaptaciones muy significativas. En su día, cuando estudiamos el Plan Hidrológico Nacional, hay unos capítulos que pasaron bastante desapercibidos en medio del fulgor que tenía el asunto de los trasvases y de todo esto y la extraordinaria ilusión, como ha dicho Miguel Ángel, que todo aquello despertó en estos territorios sedientos. Pero hubo unos capítulos ahí donde se analizó precisamente este asunto por su contraste con los efectos que puede tener la modernización y ahorro en los aprovechamientos. Y se llegó a la conclusión de que los esfuerzos de ahorro y modernización de los regadíos y de los usos urbanos, la reforma de la red, de la mayor eficiencia, etcétera, pese a todos los esfuerzos que se podían realizar con la información que teníamos procedente del Plan Nacional de Regadíos, de los datos de las redes urbanas, etcétera, todas esas mejoras se las comería el cambio climático. Por tanto, no es una cosa voluntaria y que sea deseable hacer, es obligado a abordar todas estas cosas, porque probablemente estos esfuerzos no sirvan para aumentar nuestra disponibilidad, sino para compensar la disponibilidad que se va a perder si todo esto lleva el curso que parece que está llevando. El desafío, por tanto, es de primera magnitud. ¿Y la respuesta cuál puede ser? Pues tiene que ser una respuesta, también se ha apuntado ya, una respuesta en muchas direcciones. No hay una dirección única, como no hay una solución única a los problemas del agua. Bueno, ¿y cómo se arregla esto? Se arregla con varios resortes, todos a la vez. No hay una sola solución mágica, no hay un mecanismo absoluto. Es un conjunto complejo de mecanismos de tipo tecnológico, de tipo institucional también, de tipo organizativo, los que en su conjunto pueden contribuir a que esto se resuelva. No hay soluciones únicas, ¿no? Tienen que ser soluciones conjuntas, soluciones integradas. Por eso la polémica que a veces se plantea de que y que en España ha sido muy agria en los últimos tiempos con la desalación o las alternativas, todo juega su papel, todo tiene su sentido. Es como un sistema de transporte, ¿qué es mejor? ¿Un helicóptero o una moto? Pues hombre, depende del transporte, de donde quiera uno llegar, de las personas que viajen. Todo juega su papel dentro de un sistema integrado, que es el sistema del transporte. Y esto es algo muy parecido. Todo tiene que jugar su papel. ¿Y con cuál es la regla de juego para dilucidar una u otra opción? Pues la racionalidad técnica y la racionalidad económica. Y todo, por supuesto, bajo el prisma de la preservación ambiental. ¿Tiene solución el problema? Pues naturalmente que debe tener solución. Debe tener solución y requerirá, también se ha apuntado ya, pero es necesario decirlo, yo creo que no bastará con la iniciativa privada. Yo creo que, también esta mañana se comentaba, en este tipo de situaciones es la colaboración, la participación público-privada la que puede desatascar todo esto. Estos proyectos son de una dimensión y tienen un alcance y un recorrido tan largo que difícilmente puede plantearse ni siquiera a la escala no ya de una legislatura, ni siquiera de una generación casi. Son proyectos muy largos y requieren el concurso y la asistencia de todos. Y al final, no son problemas técnicos. El problema de resolver el déficit no es un problema técnico. Desde hace ya años se puede poner agua en la cantidad que se quiera en cualquier punto del planeta y en el volumen que uno desee. No tiene más que irse a la costa, punto próximo de la costa, desalarla y enviarla. El coste es otro problema, pero no hay ningún problema técnico en disponer del volumen de agua que se quiera en la cantidad que se quiera. Hace años sí lo era porque no había tecnología. En estos momentos el problema es exclusivamente económico, exclusivamente. Se puede tener toda el agua que se quiera en cualquier sitio, pero hay que estar dispuesto a pagarla. Esa es la dificultad. Por tanto, no es un problema, repito, económico, es un problema que requiere de acuerdos de Estado y es un problema sustancialmente, y ya se apuntó esta mañana también, de naturaleza política. Pero aquí me gustaría hacer un matiz que creo que es relevante, porque cuando se dice naturaleza política parece que el asunto ya se diluye en una especie de cosa de difícil concreción. No es un problema político desde una perspectiva, podríamos decir, ideológica respecto a qué hacer con respecto al agua o a posiciones para entendernos de derechas o de izquierdas. Es un problema político que no está vinculado con la derecha y con la izquierda. Es un problema político que está vinculado con los territorios.
La tensión que existe en España no es de política en el sentido de los conceptos de la política, de los conceptos de cómo hay que organizar el mundo. Es un problema en el sentido de las tensiones entre territorios que tienen autoridades políticas diferentes, el sistema autonómico español. Y eso da lugar a disfunciones y a tensiones que son inevitables y que yo creo que son, digamos, una clave para entender todo esto. No es un problema económico, es un problema político, pero político no en el sentido de la ideología con respecto al agua, que naturalmente puede haber matices, pero son matices. El problema de fondo es un problema territorial, una especie de sentimiento, de sensación de apropiación de los recursos por parte de los territorios que, lamentablemente, pues con el paso del tiempo parece que se ha arraigado. Y no es un problema tampoco económico. La participación pública-privada puede jugar aquí un papel importante. Fíjense que aquí no hay riesgo de la demanda, como por emplear la terminología ad hoc. El suministro de agua siempre será necesaria, siempre habrá clientes. No es como una autopista de peaje que de repente la gente deja de circular por ella y se hunde. Aquí no, porque la demanda es constante, está garantizada. Siempre habrá poblaciones que beberán agua, siempre habrá regadíos que atender. No hay riesgo de la demanda. Por tanto, en principio, desde el punto de vista del analista de inversiones, es atractivo. Tiene una demanda garantizada, una demanda más productiva. Y en un sector que, como se ha puesto de manifiesto por los intervinientes, un sector que va a más, porque cada vez será más necesario. Por tanto, desde una perspectiva, repito, fría, estrictamente financiera, no parece que haya dificultades insuperables para que esto pueda ir adelante, ¿no? Yo creo que no las hay y que con este tipo de mecanismos será posible. Naturalmente, eso requiere un marco institucional adecuado que permita que todo esto pueda funcionar. Y también requerirá, en su caso, reformas institucionales, algunas reformas institucionales. La Ley de Aguas tiene ya unos cuantos años y, sobre todo, no el Estado autonómico, sino el desarrollo del Estado autonómico es una cosa nueva. Ahora se está empezando a ver la experiencia positiva y negativa que tiene todo esto y las cosas que han funcionado bien y las cosas que son mejorables y las cosas sobre las cuales se podría incidir. Creo que tenemos ya experiencia suficiente desde la promulgación de la Ley de Aguas en el año 85, experiencia suficiente como para también introducir determinadas mejoras en estos aspectos, ¿no? Y esta tendencia, en algunos sentidos disgregadora, pues creo que se puede revertir. Concluyo mi intervención. Explicación que estábamos seguros de la que íbamos a dar. Tenemos que acortar mucho el tiempo, lo siento, pero hay un tema que también me gustaría tratar, que es el tema del proyecto de recuperación del río Segura, porque es uno de los grandes problemas que tiene América. En este momento, y lo comentaba antes, las grandes ciudades generan gran cantidad de residuos y hay verdaderos problemas, por ejemplo, en el río Matanzas de Argentina, que es uno de los casos de contaminación más graves de todo el mundo, junto con el río Ganges, el Yamuna, donde el Banco Mundial está invirtiendo gran cantidad, más de $1.000 millones en arreglar este problema. Problemas en Bogotá, en el río Grande de Tórcoles, problemas sucios de El Salvador, Tula, en la Ciudad de México, ya va en camino, y el río Pánuco, que también es un afluente del río Tula. Es decir, es cumplir el sexto objetivo, como he dicho, de desarrollo sostenible, reducir el déficit de la depuración, del saneamiento. A nivel global, el tratamiento de toda América y Iberoamérica es bajo. La Unión Europea tiene una directiva marco que nos obliga desde hace ya bastante tiempo a depurar, del año 95, a depurar todas las aguas. Algunos casos como Chile están mucho más avanzados en tema de depuración y otros países como México con la gran depuradora de Atotonilco o Perú con la depuradora de Taboada han dado pasos muy importantes y además ejemplos de depuradoras que han sido construidas por empresas españolas y lo cual nos sentimos también muy orgullosos. Yo le preguntaría a Joaquín, aquí tenemos un caso, el río Segura, que era uno de los ríos más contaminados de toda Europa y que tras un plan ese río se ha convertido en lo que todos podemos ver aquí a unos metros de este auditorio,
que es un río que tiene vida, que se ha recuperado las aguas, que se ha recuperado la flora, la fauna y permite obtener unos recursos adicionales para regar. Joaquín, tú que has intervenido, Joaquín Griñán, es director general de Producción e Industrias Agrarias, conoce mucho la relación entre agua y agricultura, pero yo le pido también en esa función que fue exdirector, ha sido director general del agua, ha participado como ingeniero a pie de obra de depuradoras, de construcción de depuradoras y también como director general. Yo diría, ¿es posible recuperar un río? ¿Se puede transmitir esa señal de esperanza a los grandes problemas de contaminación que hay en toda Iberoamérica? Sí, bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Quiero agradecer la confianza que ha depositado la Consejería de Agricultura en mí para venir en sustitución del actual director general, y el hecho de ser ex pues da cierto grado de libertad, con lo cual me puedo permitir alguna licencia, claro. Gracias, Miguel Ángel, por la intervención y felicito muy seriamente a la organización y a los anteriores ponentes porque han hecho una exposición muy seria de su trabajo. Vamos a ver. El agua, el ser humano es muy poco consumidor de agua. Realmente con 3 litros de agua al día podemos sobrevivir, incluyendo la ingesta en alimentos y la bebida. Pero la hemos convertido en un vehículo, la hemos convertido como disolvente universal que es en el transporte de toda nuestra sociedad, y hoy se están calculando diseños de agua, de abastecimiento, de 500 litros por habitante y día. Eso significa que hay que llevar grandes volúmenes de agua a las poblaciones que, como muy bien decían, sean núcleos de desarrollo y donde el confort, los teatros, la sanidad, pues da categoría a la vida, ¿no? Yo no creo que haya más contaminación ahora que en tiempos de los dinosaurios, de verdad, porque habría que ver un dinosaurio en su papel de contaminador. Lo que sí ha cambiado es la forma de diluir esa contaminación. Y ahora subimos el agua al piso 112 y desde el piso 112 tiramos de la cadena y contaminamos. El agua se lo lleva todo y va a parar a un río. Curiosamente va a parar a un río. Y el río no estaba preparado para ese tipo de contaminación en cantidad y calidad, porque la defoliación de los árboles en el Amazonas también produce contaminación, pero el río está preparado para diluir eso, para consumir esa contaminación. En cambio, lo que no está preparado es para consumir la depuración que nosotros le aportamos. Entonces, a mí me gustaría pensar que el río Segura, Miguel Ángel, es como un proyecto piloto de lo que puede pasar en cualquiera de los grandes ríos que tiene América Latina o incluso la gran Europa, que hay que hablar de Europa, somos más finos que el coral, pero los ríos de Europa están contaminados. Pero en Murcia, como tenemos la obligación de bebernos el agua de nuestro río y las depuradoras se hacen aguas abajo del que contamina, pues el gobierno regional hizo un esfuerzo enorme económicamente, podía dedicar el dinero a hacer centrales térmicas o centrales nucleares o carreteras, pero lo dedicó a lo que le dolía, que era recuperar las aguas que pasaban por nuestros ríos y sus afluentes para que pudieran ser reutilizadas y en lugar de ser el río más contaminado de Europa, según el Trivial, fuera un río sano donde se pudiera disfrutar del agua. Fue un trabajo muy serio. Miguel Ángel estaba director general del agua en aquella fecha. Yo era un ingeniero que tenía en su dirección. Después me tocó sustituirlo en la dirección, pero fue muy fácil porque Miguel Ángel siempre hace las cosas fáciles. Y hicimos un plan de saneamiento y depuración que tenía dos bastones en los que apoyarse. Uno era hacer las obras y otro era explotar diligentemente esas obras, con un principio, y es que el que contamina paga y descontamina, y un carácter finalista de un canon de saneamiento que por ley se le impuso a todos los murcianos consumidores de agua, del grifo, claro. Y la única misión era sanear los cauces y poner el agua a disposición de los regantes, en cantidad máxima y en calidad
suficiente para que no nos llamasen la atención, ni los de Europa, ni nadie que tuviese dos dedos de frente, con analítica. Los que trabajábamos como ingenieros en aquella fecha, pues pensamos que las depuradoras como los zapatos, hay que hacerlo a la medida. No le puedes hacer una gran depuradora a un pueblo pequeño que sea vistosa, ni puedes poner un tipo de depuración en un sitio donde no está contaminando en calidad y cantidad suficiente para esa depuradora. O sea, de los muchos tipos de depuradoras que el marco ofrece, pues intentamos coger aquel modelo de depuradora que iba mejor con la calidad del influente. Básicamente el plan se basó, Miguel Ángel, recordará, en hacer depuradoras de oxidación prolongada en baja carga, porque la digestión se hacía dentro del propio reactor, no producían olores. Murcia tenía un problema de olores impresionante. Murcia era recordada por sus visitantes por cómo huele Murcia. Hoy no. Desde que se terminó el plan, Murcia vuelve a ser lo que dice su bolero, perfume de azahar. Se hicieron pues tantas depuradoras grandes como municipios tenía la región. En algunos municipios se hicieron 2 depuradoras. Lo más difícil probablemente, Miguel Ángel, recordarás, fue encontrar la ubicación adecuada, porque las depuradoras como los tanatorios, todos queremos que existan, pero que esté ahí, ¿no? O sea, sí, yo sé que tiene que existir, pero que esté ahí, ¿no? Y intentamos buscar sitios donde la depuradora fuera, además de suficiente en superficie, necesaria para que el agua fuese apetecible y que no crease un impacto ambiental negativo. Ya el Plan General de Saneamiento pasó por la Asamblea y pasó por Medio Ambiente y se hizo la ley que desarrollaba el Plan General de Saneamiento y Depuración y un estudio general de evaluación de impacto ambiental que lo beatificaba. Pero después cada depuradora tenía su estudio de impacto ambiental pormenorizado y adecuado al tipo de depuradora que iba a ir. Creo que nos ayudó pues todo el mundo. Europa se volcó con nosotros, nos dio fondos europeos que venían de maravilla. El gobierno regional no puso pegas y se trabajó muy intensamente en hacer un plan que se llevó a cabo y conforme se iban terminando instalaciones de depuración, se le daban a la entidad de saneamiento y depuración, que estaba compuesta por un grupo, permítanme la expresión, de élite, de profesionales de la depuración que explotaban aquellas instalaciones. Pasaban un canon finalista a los ayuntamientos y los ayuntamientos eran sencillamente intermediarios. Los contribuyentes pagan, o los usuarios, perdón, pagan, el ayuntamiento no ve el dinero, lo ve pasar, ni siquiera lo ve pasar, lo recoge la empresa gestora del servicio y se lo entrega a SAMUR con carácter finalista para hacer mantenimiento, explotación y mejoras en las instalaciones. Creo que España está contenta con nuestro trabajo y nos pone de modelo y de ejemplo de lo que tienen que hacer otras comunidades autónomas y me cabe que Europa nos mira con cierto celo porque estamos haciendo las cosas bien. Si esto puede servir a Hispanoamérica o puede servir al resto de Europa o a Asia a sanear algún río, pues aquí estamos, no tenemos más que decir y poco que ocultar. Muy bien, Joaquín. Muchas gracias. No sé si se oye. Sí, muchas gracias, Joaquín. Efectivamente, invitamos a todos nosotros a conocer la depuración, el estado y el procedimiento a los que estén y a los que puedan venir. Muchas gracias. Y ya por último va a intervenir José Luis Álvarez. Es una autoridad también, fue superintendente general del Departamento de Irrigación de Mendoza. Todos conocemos la provincia de Mendoza, famosa por sus vinos. Todos los vinos de Mendoza son a nivel mundial. Y él nos va a hacer un poco, fue pionero en la legislación de aguas en Argentina, dentro del Estado de Argentina. Él nos va a explicar el régimen del agua en Argentina, un poco pues todo lo que creas conveniente sobre ello. Tienes la palabra, José Luis. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme traído hasta acá. La verdad que ha habido muchas voluntades. Hay que agradecer a Vocentro por, la verdad, la calidad de todo lo que hemos visto, el diario La Verdad. La comunidad de Murcia
los murcianos, ¿no? Porque si bien venimos nosotros de los barcos, muchos, cuando uno llegue acá, la verdad que se siente como en casa y eso se los agradezco. Y obviamente a CAF, que es nuestro Banco de Desarrollo de América Latina, que también nos ha permitido hoy compartir experiencias y realmente encontrarnos con problemas comunes, ¿no? Porque en Mendoza, la verdad que hablar de sequía lo de todos los días, cuando vemos nuestros niveles de embalse o las posibilidades que tenemos de irrigar nuestro territorio o de las posibilidades de desarrollo que tenemos a partir del uso del agua, la verdad que la discusión es como si estuviera en casa también eso, ¿no? Para que se den una idea, nuestra precipitación no alcanza los 200 milímetros de promedio. Hay zonas que tienen más, zonas que tienen menos. Y así todo, con ríos que no tienen una media de 120 metros cúbicos por segundo, irrigamos más de 400.000 hectáreas. La verdad que es una situación que está, como acaba de decir recién Francisco, que se lo voy a robar, que no solo hay un cambio climático, sino que hay un cambio hidrológico, nosotros lo venimos observando. Recién el expositor de Chile, que tenemos nos divide la cordillera y tenemos la falta de agua de los dos lados de la cordillera. Realmente tenemos una variabilidad que para nosotros es novedosa, porque cada vez que teníamos un fenómeno del Niño, que se producían inundaciones, nosotros esperábamos copiosas nevadas en la cordillera. En los últimos años surgió algo nuevo, que es la oscilación decadal del Pacífico, que hace que no nieve en nuestro sector de cordillera. Entonces, con niños potentísimos que están produciendo desastres en muchos lados, las nevadas que nosotros tenemos que esperar no las tenemos. Esto significa que los últimos 8 años tenemos menos del 20% de la capacidad de agua que tenemos para poder mantener toda esta cantidad de hectáreas. Y esto ahí digo que nosotros, así como acá en Murcia lo vemos, que agudizamos el ingenio, agudizamos todo. Obviamente no tenemos un mercado como la Comunidad Económica, ni un apoyo como hemos visto que ha habido en algunas épocas de la comunidad. Tampoco tenemos posibilidad de trasvase porque nos encontramos enclavados en una superficie muy vasta. Para que se den una idea, entre la fuente de agua de algunos de nuestros embalses hasta el último regante hay 350 kilómetros. ¿Por qué? Porque cuando Mendoza organizó en 1884 su ley de aguas, tenía 40.000 habitantes. Entonces, la cantidad de agua que había excedía altamente. Entonces, realmente tenemos una ley más de abundancia que de escasez. Hoy que tenemos 2 millones de habitantes, tenemos una población demandante y tenemos esta caja del agua que se hablaba recién, donde nosotros nos pusimos a planificar y ver cuáles eran los inconvenientes que teníamos. Entonces, esta caja la empezamos a desarmar y encontramos dentro de esta caja, y para que se den una idea, lo que son las presiones que se reciben para la administración del agua. Una hectárea sin agua en Mendoza vale $50. Una hectárea de las que se están poniendo en este momento a la venta en consorcio específico, que se vende 1 hectárea a 1.100 metros de altura con viñedos de altísima calidad, 150.000. ¿Se imaginan para un administrador dotar una nueva zona de agua con los niveles de corrupción que hay en América Latina y sobre todo en mi país? Cualquier cosa que nosotros hiciéramos o proponiéramos era porque éramos parte del negocio. ¿Se imaginan? De $50, lo que se le hizo fue instalar un sistema de riego, la estructura de los suelos muy parecida que la de acá, lo que tenemos una gran amplitud térmica y hoy una gran isolación. Y con eso tenemos vino de gama mundial y casi todos quieren tener 1 hectárea en Mendoza. Entonces, por eso es que vale tanto. Hoy tenemos fideicomisos chinos, fideicomisos americanos, brasileros que sueñan con tener su hectárea en Mendoza, por suerte, ¿no? Porque nos genera que tenemos con eso acompañado un hotel, un restaurante, miles de puestos de trabajo asociados a toda esta nueva dinámica que se va dando. ¿Esto qué genera? Genera obviamente muchísimas presiones. Y lamentablemente, y algo que se pudo observar este año en el Congreso Mundial del Agua que se hizo en México, hay un divorcio entre lo científico y lo político.
Entonces nosotros abogamos por este diálogo política-ciencia y este fue el temario para el agua del diálogo política-ciencia, porque realmente no tenemos un conocimiento acabado de ni siquiera nuestros recursos, no solo superficiales, sino subterráneos. Y este es un gran inconveniente con el cual nosotros nos encontramos, porque hemos abatido algunos de nuestros recursos subterráneos por falta de conocimiento científico. Recién ahora nosotros estamos haciendo isótopos para ver la antigüedad del agua que sacamos y los grados de recuperación de nuestros acuíferos subterráneos, pero no tenemos una película, tenemos una primera foto, en la cual hemos ido tomando decisiones sin los conocimientos adecuados para poder hacer esto. ¿Esto qué significó? Como acá en el caso de Murcia, que nuestros acuíferos no puedan responder ante sequías como esta, que eran los que utilizábamos cuando teníamos este tipo de sequías, por el abatimiento que le hemos producido. Entonces, hay obras que se pueden hacer muy sencillas para recuperar acuíferos, si supiéramos dónde es que se infiltra el agua, que este es otro de los temas. Entonces, cuando hay una gran avenida, como le dicen acá, en vez de que la avenida se vaya por el río, ¿cómo hacemos para concentrarla y para qué? Bueno, estas pequeñas obras las venimos haciendo. ¿Por qué? Porque el cambio climático a nosotros nos ha permitido pensar de una manera distinta. Pensar que no solo hay que irrigar con el agua que tenemos disponible, sino aún con la que pensamos que nunca íbamos a utilizar, que era el agua de lluvia. Mendoza se había diseñado de una manera que la que nos diseñaron nuestros abuelos, y hoy somos la provincia que somos, con la escasez de agua que tenemos y que somos quinto productores mundiales de vino, novenos de ciruelas en el mundo, tenemos una producción impresionante de ajo, de otro tipo de hortaliza, y con muy poco recurso hídrico, solo nuestro 4% de nuestro territorio cultivado, y esto nos permite, con el gran tesón de nuestros agricultores, de poder ir multiplicando y generando riqueza. Sabemos que si bien también tenemos la ventaja de tener petróleo bajo nuestro subsuelo, no vamos a vivir del petróleo toda la vida. Sabemos que nuestra industria es la verde, que nuestra industria agrícola es la que nos tiene que permitir crecer y generar puestos de trabajo. Si bien hoy, si viéramos, el petróleo nos aporta más regalía que en la agricultura, pero la cantidad de puestos de trabajo que me aporta la agricultura es 5 veces mayor que la que me aporta el petróleo. Y la mayoría son personas que van a trabajar en un avión a un pozo petrolífero que está alejado de nuestra zona y después, digamos que sale de la zona. Industria petrolífera que utiliza también mucha cantidad de agua. Nosotros estamos haciendo recuperación secundaria de nuestros pozos petrolíferos. Tenemos, por suerte, también una gran cantidad de petróleo no convencional, en la cual hay que utilizar también mucha agua, y en la cual nosotros vamos a tener que ir viendo cómo ese aporte del petróleo lo hacemos para que nos impacte en obras duraderas, sobre todo desde el punto de vista hídrico. Los problemas planteados, entonces tenemos una oferta de agua limitada, no tenemos la posibilidad ni soñamos con escaparnos con un trasvase, porque realmente no hay posibilidades técnicas para hacer un trasvase, y tenemos un suelo privilegiado, una geografía privilegiada para tener muy buena calidad de producto. Entonces, ¿esto qué hace? Que nosotros nos hayamos puesto a trabajar sobre la demanda para ver cómo podemos reducir la demanda y cómo podemos hacer las obras estratégicas para que nos permiten hacer un uso de la demanda donde, como les dije, como nuestra intención era poblar el territorio, si nosotros hubiéramos utilizado el agua mucho más concentrada, en vez de tener, como tenemos ahora, una red de 11.500 kilómetros de canales, hubiéramos hecho algo mucho más concentrado, sería más fácil administrarlo ahora. Pero los deseos expansionistas que teníamos de utilizar todo nuestro territorio provincial en pequeños oasis, y uno cuando ve Mendoza, como recién invitaban a ver Murcia, Mendoza se ven unas poquitas manchitas verdes cuando uno llega desde el cielo, cuando llega desde un avión, ¿no? Porque la verdad que esa es la geografía que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Bueno, algunas cosas son más sencillas, otras más complejas. ¿Voy redondeando? Sí. Bueno, me estaba entusiasmando. Bueno, el tema es que yo he traído 2 libros que son nuestros libros de cabecera. Uno es que cómo hemos resuelto desde el punto de vista de las obras, que sabemos que no todos son las grandes obras hidráulicas, sino obras menores que se pueden hacer con las mismas comunidades regantes. Para nosotros el sector privado es fundamental. Nosotros tenemos lo mismo que acá.
la administración pública únicamente regula los embalses y los canales principales y después todo queda al sector privado para la distribución secundaria y terciaria del agua. Y lo segundo es algo que desarrollamos, una herramienta que es la medición del agua en todo momento. Nosotros tenemos a través del teléfono medido desde la primera gota que sale del embalse hasta la última gota. Y también medimos la lluvia ahora. ¿Por qué? Porque cuando llueve cantidad suficiente para no tener que entregar agua, no entregamos agua y no liberamos desde los embalses. Entonces también consideramos el agua de lluvia como agua que hemos distribuido y que sirve a nuestros productores para poder reservar agua en nuestros embalses. A muchas provincias vecinas, incluso en Chile, contaba recién nuestro compañero, que se quedaron sus embalses sin agua. Nosotros, pese a la gran crisis que tuvimos, siempre pudimos mantener nuestros embalses a nivel operativo y lo pudimos trabajar. ¿Por qué? Porque cuidamos cada gota que le entregábamos a la demanda pensando en que teníamos que seguir y teníamos que continuar. ¿Se puede con menos agua? Se puede. Obviamente que hay que optimizar y hay que decirle al sector productivo que muchas veces tiene que reducir. Obviamente no los que tienen cultivos plurianuales, pero sí aquellos que tienen los cultivos anuales, de que reduzcan un poco la superficie porque tenemos que ahorrar agua entre todos y creo que el otro aspecto, que es el aspecto cultural, nosotros hemos trabajado en algo que se llama la ciudadanía del agua, porque entendemos que a nivel global todos tenemos derecho al agua, pero no siempre sabemos cuáles son nuestros deberes. Y nuestros deberes tienen que ser una casa, tiene que ser una escuela, tiene que ser en cada uno de nuestros niños que sepan que la cantidad de agua que tuvimos nosotros, sus padres, no se la vamos a poder mantener en el futuro. Gracias. Muy bien, muchas gracias, José Luis. La organización me aprieta mucho porque nos hemos empezado ya tarde, muy tarde, y nos han pedido que ahorremos tiempo. Si alguien en un minuto de los tres quería decir alguna idea o algún final, pues este es el momento. ¿Paco o Jesús? Un minuto. Menos incluso. Pese a la sensación quizá un poco angustiosa o una cierta desesperanza que pudiera haber en el aire con todos estos problemas que hemos comentado extensamente, yo creo que todo, y sería mi conclusión final, pues se puede resolver, todo tiene solución. Tiene solución, pero requiere voluntad. Y voluntad de abordar los problemas complejos con soluciones que a veces son complejas, pero que se pueden llevar adelante y que se pueden resolver. No estamos ante un fenómeno geológico, ante una catástrofe natural, ¿no? Estamos ante cosas de tipo social y las cosas sociales son mudables, se arreglan, se pactan, se acuerdan y se modifican. Yo creo que, pese a todas las dificultades que hay y que se intuyen, si se ponen esas premisas por delante, todos los problemas se pueden resolver, incluido el del agua. Muy bien. Joaquín. Un minuto, por favor. Un minuto, menos de un minuto. Yo resolvería la cuestión en tres frases que he oído a lo largo de mi vida. Uno la dijo un taxista en Madrid, y es que hay que hacer leyes que se cumplan. Hay que hacer una ley que diga que las leyes hay que cumplirlas. Pues la ley del agua, la ley 29/85, dice que el agua es de todos y que si es de todos, pues hay que poner a la disposición del que la necesita. Otra frase, que esta la decía mi padre, es que para hacer dinero hay que tener dinero. Que no se le ocurra a nadie pensar que con agua desalada vamos a solucionar nuestros problemas. Hay que tener agua continental para hacer agua de regadío. Hay que tener agua de río para poder hacer agua de diseño, agua de la que quieren los agricultores. Vamos a ver, las buenas fincas hay que hacerlas. Las buenas fincas no son las que están hechas. Una finca buena hay que drenarla, cavarla, abonarla, hacerle enmiendas húmicas y prepararla para la plantación. Y el agua, para utilizarla, en el concepto de regadío que tenemos en el año 2017, hay que diseñarla. Hoy los agricultores de Murcia, en su teléfono ven la mancha húmeda que tiene el bulbo de la gota que está cayendo al suelo para ver la concentración y la profundidad a la que está llegando, para no regar de más ni quedarse corto, ni que la presión osmótica suba y le deshidrate la planta. Hoy la tecnificación de riego es importante. Y la tercera, que tirar el agua al mar es darle al que tiene más. O sea que ya creo que con esto mi filosofía ha quedado clara.
tirar el agua al mar es darle al que tiene más, y eso no es social. Hay que hacer una interconexión de cuencas, hay que vertebrar España vía agua, que vertebrada vía energía está, vertebrada vía carreteras está, Renfe, o sea, tiene todas las vertebraciones a vida y por haber, pero falta la vertebración hídrica. José Luis. Bueno, como último, y algo que he escuchado acá y que es un lema que nosotros tenemos, es que para nosotros en Mendoza cada gota tiene su destino. ¿Esto qué significa? Que cada gota de agua que nosotros administramos en los embalses tiene que ir o a una casa, tiene que ir a una industria o tiene que ir a generar riqueza en el sector agrícola. Y creo que eso es lo que he venido escuchando esto acá, así que cada gota tiene su destino. Muchas gracias. Bueno, yo ya voy a terminar. Quería hacer una reflexión final. Yo también como presidente de Confederación, pues estamos en un momento muy difícil, un momento muy agobiante. Nosotros tenemos 130.000 hectáreas del trasvase. Las perspectivas de agua que venga del Tajo Segura son 0 en este año hidrológico, por lo menos en esta primera parte, y eso es una terrible, 130.000 hectáreas. Tenemos una cuenca con unas vegas donde tenemos almacenados 15 hectómetros cúbicos y tenemos que dar un riego de 300. O sea, las cifras se nos vienen y dependemos de lo que llueva en el año, que puede ser bueno o que puede ser malo. Es decir, es una situación agónica que ya se prolonga 3 años de sequía durísima. En estos 3 años nadie ha dejado de regar, nadie ha dejado de consumir agua, gracias al esfuerzo que se ha hecho de sondeo, de desalación, de todo el esfuerzo. Pero los sondeos, cada vez la situación es más difícil, nos surgen las prisas, ha habido una intervención diciendo que las prisas, cada vez las situaciones ambientales son más difíciles porque las afecciones son más fuertes y a veces hay más derechos que agua. Y eso la Administración hidráulica tiene que velar por esos derechos. Yo creo también, y hacer una reflexión, de que esta situación, yo también sufro de ver que esto ocurre en una España, en una europea, en una Unión Europea occidental, que una región con un sistema productivo no tenga la posibilidad, tenga esa falta de garantía de agua. Esto es una cosa que clama al cielo. España tiene resueltos los problemas de AVE, los problemas de hospitales, hay una cobertura sanitaria, pero el problema del agua, yo lo tengo que decir, no está resuelto en España y es el gran reto que tenemos que hacer. Llevamos muchos años con déficit. Ahora mismo hay un plan, el Pacto Nacional del Agua. Yo no es el foro para opinar de él, pero es una vía que se abre, que ha abierto el Ministerio, que ya lleva un rodaje de conversaciones para ir avanzando y es una posibilidad de que está ahí. Yo termino con una anécdota. Yo estuve, estuve en una visita al Ministerio San Millán de la Cogolla, que nos une con el tema de la lengua y además nos une mucho también con el tema. Y el prior que nos recibió, el prior un Agustino Recoleto, me decía a mí, después de visitar todas las ruinas, todo el monasterio, y aquí los inviernos son durísimos, y aquí en el invierno es que no para de llover, eso está cerca del río Ebro, no para de llover, las fuentes saliendo agua, todo chorreando agua en las celdas, estamos húmedos, y yo en estos momentos yo reflexiono, y esas personas que están en el sureste de España, que viven en Murcia, que tienen esa necesidad de agua con este agua que se va al río y que se va al mar, ¿cómo eso es posible? Es un centro de reflexión. Por tanto, yo creo que la opinión pública, si le tocamos, está sensibilizada. Quizá hay problemas políticos, hay problemas administrativos, pero creo que está sensibilizada. Y ese es el gran reto. Yo creo que muchas veces la petición es que la Administración me haga, que los políticos me hagan, pero ¿yo qué hago por ello? Esa sería la pregunta. O sea, tenemos que sensibilizar a la opinión pública. Hemos visto unos hechos en Cataluña, llevan 30 años haciendo independentismo, una carrera, y de pronto todo se viene abajo en 24 horas. La opinión pública salta y dice, basta ya. Pues yo creo que tenemos que tener fe, tenemos que creer en los españoles, en el resto de los españoles, para resolver este problema de agua. Y es la solución, porque primero es la sociedad y después va la política, va detrás de la sociedad, es lo que demanda. Yo termino, quiero dar las gracias al Grupo Vocento ABC, porque este es un foro internacional, nos permite llegar este mensaje de agonía de la Unión Europea, de un país que tiene problemas, nos permite llegarlo a toda España, nos permite también llegar a Venezuela.
competencia. Por tanto, mi enhorabuena por haber cogido este reto con este puente, con la lengua española, que es también lo que nos une con Iberoamérica. Yo, por último, también quiero agradecer al Grupo CAF, Guillermo, que es el representante aquí, por este esfuerzo que ha de venir a Murcia. Yo tengo que nombrar precisamente al vicepresidente del Banco, José Carrera. Él estuvo, hace un año, estuvo aquí en Murcia, estuvo una semana con nosotros, estuvo viendo, estuvo pisando invernaderos, estuvo viendo y dijo: Miguel Ángel, volveremos con una acción decidida y potente, porque es muy interesante este intercambio de conocimiento y a la vez que a través del Banco CAF y a través de los medios de comunicación se conozca en el mundo este problema que no está resuelto. Yo con esto termino. Muchas gracias y agradeciendo a los componentes de las mesas, felicitando también a todos los que han intervenido, que han sido, en mi opinión, brillantísimos. Muchas gracias.